Las mujeres creemos que es que tú tienes que saber, o sea, como si tú me tuvieras que leer la mente, y eso no es así. Ahora entiendo por qué eras tan mentiroso, pero a ver, ¿qué tienes que decir a eso? Como defensa, no justificada, pero es que es la única forma de que no me vaciara tanto y que no peleara tanto. Tú eras recontra tóxica, eras casi una loca. En la mesa, que comer pues es algo que es placentero y se supone que es un momento como para compartir. Tú siempre hacías este gesto cuando estabas comiendo. Este era el tenedor, el cubierto y este así en el plato y comenzabas. Entonces la pelea era mucho más grande porque terminaba cuántas horas ahí dándote lecciones de moralidad, de valores, de la Sí. honestidad, de la sinceridad y que no puedo confiar en ti y que tú mira cómo todo esto que haces y es que yo no me merezco que tú me trates de esta manera. Oh my God. Bienvenidos a Charlas con la Tóxica, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de las relaciones de pareja. Soy Lina Vargas, una esposa tóxica rehabilitada, y estamos aquí para descubrir cómo construir conexiones más profundas, amorosas y duraderas. En este segundo episodio, Carlos Vargas y yo les contaremos un poco más de nuestra historia, de nuestros primeros años de relación. Vamos a comenzar. Hola Lina, buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo vas? Bien, bien, bien. Aquí preparado. Quiero hacer un comentario. Me escribieron unos amigos que porque estamos en una ubicación diferente. Por eso es que, Oh, entonces hoy les quiero aclarar que tú estás en Houston y yo estoy en Enfield. 2 semanas te fuiste a visitar a Sebastián y a hacer tu trabajo y yo me sí, quedé en la casa. Por eso estamos en sitios, en locaciones diferentes. Por eso sí, es que estás un ok. poquito oscurita. Sí, sí, Te sí, falta es un poquito cierto. de luz. Te falta un poquito de luz. Sí, ya está oscureciendo acá y no tengo un equipo de iluminación aquí donde estoy, pero bueno, nos comprometimos a Exacto. hacerlo en las condiciones con las que mejor podamos hacerlo. Entonces, muy Y bien. arrancamos. Ok, Arrancamos. entremos en materia. La tarea ¿Cuál es? fue que íbamos a hablar sobre las discusiones, los motivos de las discusiones, ¿cierto? Sí, como las peleas, el por qué peleábamos tanto. Uy, nuestra relación, por Dios, era supremamente tormentosa. Vivíamos con, vivíamos con los guantes puestos a toda Sí. hora, como en Colombia decimos siempre como con las tres piedras en la mano, ¿no? Vivíamos peleando por todo. Y como lo hemos contado, así fue nuestros primeros años súper traumáticos. Entonces, contemos por qué discutíamos y todo terminaba en pelea, porque nosotros no solo discutíamos, peleábamos, pero con ganas. Entonces, ¿cuáles consideras tú que eran las razones por las cuales discutíamos más? Bueno, para mí en mi top sería la primera porque yo acostumbraba a gritar, a aplaudir y a hacer mucha bulla. Y eso te incomodaba. Y sí recuerdo que eras en Aplaudía y extremo aplaudía. bullicioso, sí, pero en extremo. Y como que de vez en cuando estaba bien, pero hoy había días en los que O no me sea, soportaba. ser bullicioso 6 de la mañana no es chistoso. No dejabas dormir y, o sea, siempre has sido una persona que haces mucho ruido. Si te Sí. das cuenta, haces muchísimo ruido. En la casa, tú llegas y se siente por todos lados que estás en la casa porque caminas súper duro, o sea, hace muchísimo ruido, pero ok, ahora no me molesta. El punto es que en esa época, pues sí, no respetabas sueño, siempre haciendo como bulla de tal manera que pues no te importaba si alguien estuviera durmiendo o no y bueno, sí, muchas veces comenzaron discusiones por ahí. Bueno, yo tengo una. A ver. Yo creo que la madre de todas las peleas nuestras, de mi parte, era que yo siempre tenía la razón. O sea, Pero, pero sin dudarlo.
La verdad, yo era la dueña de la verdad. Siempre tenía la razón, la única verdad que valía era mi interpretación de los hechos, mi interpretación de la realidad. Entonces, yo no te escuchaba. Realmente yo no escuchaba ni tus razones. O sea, para mí tus razones estaban mal. Tus razones estaban equivocadas. Entonces, nunca podíamos realmente llegar a un acuerdo. Era imposible llegar a un acuerdo bajo esa perspectiva mía, porque yo Sí, siempre era estaba muy en lo difícil. correcto, tú siempre estabas mal. Ahora, si quieres, podemos ahondar como un poco más en eso, pero ¿cuál es la Pero tengo una siguiente para ti? pregunta. ¿Por qué crees que reaccionabas de esa manera? ¿A qué se debe? Ahorita contamos los motivos, o sea, los diferentes tipos de discusiones que tenemos, pero ¿por qué siempre, o sea, tu reacción era muy repetitiva? Bueno, por supuesto, yo tenía un patrón reactivo que se llama explosivo. Yo fui criada así, es decir, mi Eso me lo papá era decía. una... Eso me lo decía. Mi familia es así. Y punto. Sí, a ver, mi padre era una persona supremamente explosiva. Yo vi eso en mi casa en el tiempo que pues que mi papá vivió en mi casa porque mis padres se separaron cuando yo tenía como unos 7 años. Mi padre siempre era una persona supremamente explosiva. Entonces yo fui criada así y para mí eso era absolutamente normal, ¿sí? Después vine a comprender realmente que yo tenía unas heridas muy profundas de abandono y de traición. Y bueno, esa es la explicación del por qué, pero yo vivía supremamente enojada y aprendí, esa era la forma de comunicarme. Yo siempre me escudé en que yo no podía dejar de reaccionar. O sea, ¿Y yo, en el trabajo te pasaba lo mismo? Porque es que yo en la universidad, bueno, lo que pasa es que en la universidad tú eras muy serio, entonces tú casi no compartías con tantas personas. Tu grupo era muy pequeño. muy cerrado, Entonces, sí. sí, o sea, yo decía que o sea, yo no conocí esa harina. O sea, esa harina explosiva yo no la conocí, yo la conocí después. Sí, por supuesto. Además, para mí tú siempre estabas mal. Tú siempre hacías algo que me hacía enojar a mí. Yo creía que tú eras el culpable de todo. Y a eso iba con el punto de que yo siempre tenía la razón, ¿no? Entonces, como yo siempre tenía la razón, tú siempre estabas mal. El punto es que tú me estás preguntando por qué yo no podía manejar ese enojo o esa frustración o la rabia o lo que sea de una manera diferente. Yo siempre terminaba explotando y eso obedece pues a un patrón reactivo, ese patrón que aprendí en mi casa con mis padres. No se lo aprendí a mi madre. El patrón reactivo de mi mamá era implotar. Mi mamá siempre se tragó los gritos de mi padre. Lo que yo aprendí fue a reaccionar como mi papá. Y te lo dije muchas veces. De hecho, cuando Sí. tocamos fondo, tú me decías cada vez que discutíamos, pero por qué tienes que explotar así? Porque si no reaccionaras de esta manera, ¿por qué los problemas siempre tienen que terminar de esta forma? Y yo creía de verdad que tú no merecías eso de mí. Y yo intenté cambiarlo muchas veces. Yo de verdad intenté hacerlo, pero yo no podía. Y una Ok. vez te lo dije, cuando estábamos muy mal, cuando ya tocamos fondo, te dije, ¿sabes qué? No puedo dejar de hacerlo. De verdad lo intenté. Y no puedo dejar de gritar, de explotar, no puedo dejar de hacerlo. Bueno, menos mal, después sí pudiste. Afortunado. Sí, claro, claro que sí. Hoy en día puedo comprender de dónde viene eso y cómo podemos hacer para transformarlo. Listo. Entonces, vamos a hablar de qué eran los motivos por los que discutíamos hace muchos años. ¿Listo? Sí, Yo diría que porque a mí los fines de semana solo me gustaba ver fútbol. sí, El plan era fútbol. sí, y eso llegó a ser muy aburridor, muy conflictuante para mí, porque era condicionar nuestro fin de semana al partido de Millonarios. O sea, si Millonarios jugaba de local era una cosa, si Millonarios jugaba de Visitante. visitante era otra. Vamos a salir a comer, pero entonces teníamos que estar pendientes de a qué horas era el partido, porque ya teníamos que regresar y si no, el plan era ir al estadio y se volvió súper aburrido que pues que estuviéramos tan condicionados nuestros planes al fútbol. Eso me parecía Bueno, inaudito. te toca. ¿Qué tienes tú? Ok, yo hice Bueno, mi lista. yo también tengo la mía, ¿eh? Así que no creas. Yo sé que yo era la más tóxica de todas. O sea, yo lo sé y aquí estoy como un libro abierto para reconocer lo tóxica que yo era. Yo supuestamente, como te echaba la culpa de todo,
Estas eran mis razones por las cuales tú y yo discutíamos tanto. Discutíamos un montón por el desorden. Yo soy una persona ordenada, organizada, me gusta el orden, me gusta tener todo organizado. Y pues nada, tú dejabas la ropa tirada, dejabas la toalla tirada, dejabas hasta la pasta dental o la crema dental destapada. Cosas que supuestamente al comienzo, cuando uno recién comienza, todo está bien, ¿no? Pero eso comienza a pesar con el tiempo. ¿Pero qué? Me volví la mamá, le tengo que recoger todo. Eso te iba a decir. El problema real es que yo no era desordenada, porque a mí me gusta el orden, pero es que a mí me lo hacían. Y cuando empezamos a convivir, tú lo hacías y yo no se vuelve conchudo. Si tú lo haces, pues como, ¿para qué lo tengo que hacer yo? Y eso me deja algo que hacemos muchísimo las mujeres, y yo lo hice muchísimo, y era creer que tú debías saber que tú lo tenías que hacer, en vez de pedirlo. ¿Por qué si la ropa estaba tirada? ¿Por qué yo no te podía decir en ese momento, amor, por favor, recoge lo que se quedó ahí? ¿Qué nos cuesta? Pero decirlo así sin ningún problema. No, lo recogía, me enojaba y después te reclamaba que por qué no lo recogías, si en realidad nunca te lo había pedido. Yo creo que nos hubiéramos ahorrado muchísimos problemas si tan solo te lo hubiera pedido de buena manera. No, yo te lo pedía era en son de reclamo. Y mira cómo va de vuelta la vida, porque hace unos años para acá realmente ya no me dices nada. No. Y yo simplemente lo recojo porque a mí tampoco me gusta el desorden. No soy tan obsesivo como tú, que tú sí eres, que te gusta todo muy bonito, todo perfecto, que todo combine, que todo cuadre. Yo siempre digo que a mí me gusta tener la casa como si fuera la casa de una revista. Exacto, ¿no? Pero realmente cuando tú dejaste de molestar en esos temas, dejaste de ser cansona y nunca me dijiste, es que a partir de hoy tienes que arreglar. No, nada. Simplemente no me cantaleteabas y yo qué hacía. Empecé a recoger. O sea, si tú ordenabas, pues también tengo que ordenar. Yo no tendía la cama, ¿te acuerdas? A mí Sí, no me no, gusta no te tender la gustaba, cama. nunca te gustó tender la cama y llegué a pelear contigo por eso. Yo realmente nunca te hacía peticiones y ese es uno de los grandes errores, que es que no sabemos pedir. Las mujeres creemos que es que tú tienes que saber, o sea, como si tú me tuvieras que leer la mente y eso no es así. Pensamos que los hombres piensan como pensamos nosotras y entonces comenzamos a decir, pero ¿por qué no se te ocurre, no? ¿Es que acaso no lo ves? Y yo después de mucho tiempo logré comprender que efectivamente no, porque eso no era tu prioridad. Sí lo era para mí, entonces ¿por qué yo no era capaz de decirte en ese momento, amor, por favor, recoge? No, y para ser más sincero, por ejemplo, a hoy, 2023, no me gusta tender la cama. O sea, que yo diga, ay, qué rico, mañana me toca tender la cama. No, a mí no me gusta, pero lo hago porque hicimos unos acuerdos. En mantener la casa no depende solamente de ti. Y así no me gusta, pero la atiendo. Y la atiendo de buena gana. O sea, no me amargo la vida. No me gusta, pero lo hago de buena gana. Muy cierto. Tengo unita. También discutíamos en algunas ocasiones porque yo era un poquito delicado para comer. Ay, por Dios. Al comienzo, sí, sí, porque realmente hasta hace muy poco tomaste la decisión de darte la oportunidad de explorar otras cosas y de comer otras cosas un poco más saludables. Jamás te gustó comer verduras, odias los pescados y mariscos, y a mí me encantan los mariscos, o sea, es casi que mi comida preferida. Entonces, pues era difícil. Sinceramente, lo más difícil era verte comer. Verte comer era una tortura. Bueno, Porque, pero aclaremos que manejo cubierto más o menos bien, ¿no? Porque es que suena como si fuese un no, no, rumiante. no. El tema que para mí era una tortura, la comida es algo que se disfruta, o sea, comer es algo delicioso. Pero lamentablemente, como a ti no te gustaban las verduras, como a ti no te gustaba la cebolla, no podía salirte en la comida ni una sola cosa que tuviera verduras, sino solamente carbohidratos y proteína. Lo que era tan difícil de manejar
era que cuando estábamos, tú siempre hacías este gesto cuando estabas comiendo. Este era el tenedor, el cubierto, y este así en el plato, y comenzabas. Qué mal educado. Me toca a mí, ¿cierto? No, una aclaración. También me acuerdo que discutíamos y peleábamos mucho porque cuando estamos en buena vibra y decimos, nos vamos a ir a almorzar, ahí había pelea. Porque para ti era muy difícil tener una idea de dónde me llevas, porque es que yo casi no comía nada. O chuleta de cerdo o carne asada. Para de contar. O pollo asado, O pollo asado. Y y ya. para Sebas, para ti era muy incómodo. De mi parte, la verdad, siempre era muy limitado y no tenías nunca un plan. O sea, para No. acabar de completar, tras de que no podíamos ir a ningún lugar a donde nosotros nos gustara ir, nunca tenías un Nunca plan, había ¿no? No, yo decía, vamos. Yo Se decía, montaba vamos, en el pues, carro pero, y decía, ¿y a dónde vamos. vamos? Ahí se dañaba el día, ¿no? Como en Bueno, esta, otro, cambiarme los planes. Es que sí, a ver, como que planeábamos hacer algo, ¿no? Entonces era sábado, mañana es domingo y bueno, mañana vamos a ir a tal parte, hacemos tal cosa, tal otra. Ok. Y al día siguiente arrancabas con otra cosa completamente distinta que no habíamos hablado, que nada. Yo me enojaba profundamente por eso. Era una resistencia a que el plan se tenía que hacer yo, pero ¿por qué me lo cambias? Me enojaba muchísimo por eso. Bien, me toca, ahora me me toca a toca. mí. Eras muy mentiroso. Me decías demasiadas mentiras. Siempre me ocultabas algo y yo te descubría. Ahora entiendo por qué eras tan mentiroso, pero a ver, ¿qué tienes que decir a eso? Como defensa, no justificada, pero es que es la única forma de que no me vaciara tanto y que no peleara tanto. Tocaba echarle sus mentiras, pero claro que es que yo siempre caía solito, pero sí, sí decía muchas mentiras. Sí, y eso me lleva a algo, yo realmente terminaba mucho más enojada por la mentira que por las cosas que tú habías hecho supuestamente mal y me las habías ocultado. Porque en realidad las cosas por las que tú me mentías eran generalmente equivocaciones, errores. Y yo tenía una altísima resistencia al error, como si yo no me equivocara y solamente tú te equivocaras. Entonces, la pelea comenzaba inicialmente por algo que tú habías hecho mal y como yo te descubría en la mentira, entonces la pelea era mucho más grande porque terminaba cuántas horas ahí dándote lecciones de moralidad, Uy, de valores, de uy, la sí. honestidad, de la sinceridad y que no puedo confiar en ti y que tú mira cómo todo esto que haces y es que yo no me merezco que tú me trates de esta manera. Oh my God. Entonces sí, era muy mentiroso. Después comprendí de dónde venía eso, porque siempre recurrías a la mentira. Recurrías a la mentira porque realmente para mí tú no te podías equivocar. Es más, una equivocación tuya, cualquiera que fuera, era un drama increíble. Te echaban mucho sermón, mucha cantaleta por un error que tú Uy, sí. cometías. Para evitarte la cantaleta, pues, ¿qué hacías? Mentir. No, o te pedía perdón o me echaba la culpa y te ponían más bravo. Sí, pero ese es otro, ese yo lo tenía aquí en la lista en otro punto. Bueno, ese no Pero, estaba en el orden, ese no estaba en el orden del día, ok, pero entonces pero yo sí voy a hablar de un motivo que no solamente nos pasó a nosotros dos, sino yo lo he hablado con amigos, con familiares, y es el desorden en el cuarto. Eso de la toalla tirada no es un mito, eso es una realidad. Por eso hay peleas, porque nosotros peleamos por eso. sí, me costó mucho tiempo comprenderlo, porque la única manera para que yo pudiera dejar de discutir por la toalla encima de la cama fue poder entender que a la única que le molestaba era a mí. Cuando yo realmente pude comprender eso, yo dije, a ver, si a mí me molesta, hazte cargo, Lina. Es un hecho que él no se da cuenta. Si a él le molestara, pues él la ponía en su lugar. Y eso yo creo que a las mujeres nos cuesta muchísimo comprenderlo.
Y es, pero yo te lo decía hace un rato, es como si yo supusiera que a ti te tiene que también incomodar la toalla ahí encima de la cama. Y eso no es así. Nos pudiéramos evitar ese problema si yo te lo hubiera pedido, pero tampoco te lo pedía. Entonces, el día que realmente dejé de pelear por eso, porque yo dije, tengo que hacerme cargo de mis propias necesidades. Si para mí era una necesidad que la toalla no estuviera ahí encima de la cama, pues la comencé a levantar, la comencé a recoger sin decirte nada, pero tampoco sin que me conflictuara, porque al comienzo de nuestra relación yo la recogía, pero yo la recogía furiosa. Y cada vez que la recogía era como si yo llevara un listado, ¿no? De cuántas veces la he recogido. No, pues si le Y tomabas, luego, ¿te acuerdas que tomabas fotos? pues claro, porque Tomabas es que, fotos, pero porque después te llegué a ese, decía, se me olvidó. mira, La primera, yo, última que más se me olvidó. yo llegué a ese extremo tan loco de tomarle fotos a la toalla, porque Al desorden. no te pedía que lo hicieras, yo te reclamaba porque no lo habías hecho. Y eso es bien diferente. Yo exigía que tú hicieras las cosas en el momento que lo tenías que hacer. Como no lo hacías, yo me enojaba y luego yo te peleaba por eso. Yo nunca aprendí realmente a ser muy clara contigo y pedirte las cosas amablemente. Yo lo que hacía era discutir, pelear, mejor dicho, no discutir solamente, pelear, reclamarte después. Y entonces ahí entrabas tú, como si no pasa, como si nunca hicieras, como si, pero si solo fue hoy que se me quedó. Entonces salía el mentiroso ahí a flor de piel. La Pero primera es vez que se la me primera queda. vez. Y como yo pareciera que tuviera como un libro de todas las veces que yo te había anotado, ahí era cuando yo comencé a tomar la foto. No, es que yo quiero hacer una aclaración. Tú eras recontra tóxica, eras casi una loca. Porque es que tú te pones brava a ponle que peleamos a las 3 de la tarde. Discutíamos porque no nos pusimos de acuerdo para salir a comer. Pero empezaba a las 3. A las 3:30 estaba candente la discusión, pero desde las 4 de la tarde empezaba a sacarme todas las embarradas y errores míos de hacía un año para atrás. O sea, tenías una capacidad para acordarte de todos mis errores, de todas mis equivocaciones, de todas mis mentiras. O sea, lo que empezó con una pequeña discusión se volvía una pelea de horas. Y yo me acuerdo que eso durábamos horas. Increíble. O sea, no entiendo cómo perdimos tanto tiempo y no disfrutamos de nuestra relación por estar peleando por realmente. Hoy en día yo lo miro así. Eso le pasa a mucha gente, pero son pendejadas. El solo hecho de dejar una toalla, o sea, no tiene ningún sentido para pelear por eso, la verdad. Cuando hoy en día simplemente hicimos una foto y yo recojo la toalla. O sea, es más, yo nunca volví a dejar la toalla tirada. Pero también ten en cuenta, el día que yo dejé de señalarte a ti como que todo lo que tú hacías estaba mal, empecé a hacer cargo yo de mis necesidades. Comencé a hacerlo yo porque sí, porque me nacía, no porque implotara de rabia y esto, no. Cuando realmente comencé a aceptar las cosas, ok, esto está así. Y es más, muchísimas veces ya no la recogía, pero no la recogía o dejaba tu desorden ahí, zapatos o ropa o lo que sea, pero ya no me enojaba. Lo dejaba ahí, pues está, ya no me enoja. Simplemente dejé de pensar que eso estaba mal. Empecé a comprender que eso no estaba mal, que a ti no te tenía por qué interesar el orden al extremo al que yo quería que estuviera. El cambio, lo que ocurrió realmente fue dejar de ver que eso estaba mal y que tú estabas equivocado y que las cosas se tenían que hacer a mi manera. Cuando yo hago ese cambio, cuando yo realmente dejo de señalarte a ti por lo mal que tú lo hacías, porque no recogías. A veces la dejaba ahí tirada, no te decía nada, y otras veces, como muchas veces lo he hecho, lo he recogido, pero no me conflictúa. Ahí hubo un cambio en ti. Sí, sí, claro. No me está echando jeta, uno lo hace de la forma más natural. Lo recoge, Sí, la levanta.
Porque eso era como ser tu mamá, o sea, como estarte dando órdenes a toda hora como un niño pequeño, y yo creo que esa es una resistencia muy grande. Eso es una de las cosas que a mí me dicen mucho en las sesiones. Yo pareciera que estuviera casado con mi mamá y ahí se me viene el recuerdo de que efectivamente yo me comportaba como tu mamá. Y es más, te reclamaba que tú eras un niño chiquito y que yo no me había casado Sí, pues con un niño, que dejaras de ser infantil, inmaduro. Yo te decía muchas de esas cosas. eso y más. No, no, pues por supuesto que sí, muchísimo más. Eso es lo que podemos contar acá, porque donde contásemos todo, pues hasta me cancelan el canal. No, mentira, no. Tampoco nunca hubo violencia ya física, eso sí, no, por No, pero sí, no voy a mentir en reconocer que yo te traté mal no, muchísimas veces. ofensas hubo, ofensas, sí. Ofensas, Yo me acuerdo que yo siempre te decía a ti que cuando estamos en los pocos momentos buenos, yo siempre, que como yo soy Libra, entonces yo decía, no, no, yo tomo lo bueno y lo malo. Y cuando ajá, lo bueno supera lo malo, me voy. Pero lo malo siempre está. Yo no sé, me aguanta mucho. sí, Bueno, sí, sí, sí. bueno, Bueno, ¿tienes una? tengo una, mira, Ajá, sí, tengo una, pero en esa sé que soy en un porcentaje no muy grande culpable. No sé si a la gente le habrá pasado, a los que nos ven, pero pues en muy pocas ocasiones, yo mm, me iba con unos cuantos amigos ah, a jugar fútbol o a compartir cervezas o algo así, y no te contestaba el celular después de un cierto momento. Y esas sí, peleas eran bravísimas. uy, no. Yo recuerdo que yo tenía hasta contabilizado eso. Esas eran alrededor de 4 peleas al año. Tú durabas 3 meses así, portándote, mejor dicho, pianito, así, suavecito. Eras una persona que estaba muy pendiente de mí, siempre me llamabas mucho, o mandándome un mensaje, o haciendo una llamada para saber cómo estaba, o sea, teníamos una relación como de alta comunicación, pero entonces el día que hacías eso, ese día no aparecía. Y claro, yo muy ocupada en mi trabajo, no me acordaba de nada, y yo por allá a las 3, 4 horas, no sé, yo, el gordo ni siquiera me ha llamado. Pues nada, yo seguía como en mi cuento trabajando, ahí yo te llamaba y no contestabas. Y no aparecías, di tú que yo te llamaba por ahí 5, 6 de la tarde, después de que no me habías vuelto a llamar tal vez desde el mediodía o antes, no era como normal, yo te marcaba. En algunas oportunidades yo pensaba que algo de pronto te hubiera podido pasar, pero esa no era la realidad. La realidad era que simplemente estabas con amigos tomando algo y ahí se formaba severo tropel. Mira, pero mira que es una cosa pues de los hombres, es algo muy estúpido. Porque, o sea, ¿qué tiene uno decirle a la esposa, mire, voy a salir hoy? Pero decirlo, pues que yo te tenía era como miedo. Porque como yo sabía que íbamos a pelear, o sea, un amigo mío me decía, lo van a regañar a las 8 de la noche o a la 1 de la mañana. O sea, y era verdad. Y tus peleas eran largas. Y dije, no, pues yo disfruto acá y cuando llegue a la casa, pues allá me va a echar calma porque no era capaz de decirte que me quería ir. Porque es que en ese momento de la vida uno no hacía lo que uno realmente quería. Hoy en día perfectamente y nos ha pasado. Y no pasa nada. O sea, cada uno hace lo que tiene que hacer o lo que O quiere hacer. salir, o salir Mm. simplemente con otras personas. Es que realmente uno de los problemas grandes que tienen las parejas, que la tuvimos nosotros, hoy en día ya no pasa, pero en su momento éramos dependientes también socialmente. Nosotros no teníamos independencia Mm. social. ¿Qué tiene de malo que tú puedas salir con amigos a tomar algo? O sea, no siempre tengo que estar yo, pero ¿por qué no? Igual yo también quisiera estar en algunos momentos solamente como con amigas o con otras personas compartiendo escenarios y situaciones completamente diferentes y no pasa nada. O sea, hoy en día somos independientes social. Tú viajas, mira, yo Sí. hoy estoy acá, bueno, ya llevo 10 días acá, voy a estar otros 5 días más aquí, estoy en un viaje, estoy lejos y no pasa nada. Tú fuiste hace
tiempo y te viste con unos familiares, hiciste un viaje, fuiste a Miami a ver a un partido de Millonarios Nacional. Millonarios. Y yo no podía ir porque pues no podía, o sea, no tenía tiempo, tenía otros compromisos. Y tú fuiste y la pasaste bien y genial, o sea, no pasó absolutamente nada, pero ¿por qué no? Sí. Tener esa independencia social es absolutamente necesaria en las relaciones. Y bueno, ese era uno de los motivos grandes de inclusive llegar a divorcio, porque esas eran las peleas en las que yo terminaba como siempre diciendo, se acabó este matrimonio, yo no me casé para esto. Una cosa que no necesariamente tenía por qué haber terminado así, pero bueno, terminaban así. Sí. ¿Otro motivo? ¿Tienes otro motivo? Sí, yo tengo uno. Muchísimas veces peleamos por dinero. Desde el comienzo de nuestra relación, llegamos a un acuerdo que quizás en esa parte yo haya sido lo menos responsable. En mi opinión, y hoy en día lo pienso, era como lo menos tóxica. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un acuerdo de que reuníamos, bueno, el dinero en una sola bolsa, pero que yo me iba a encargar de hacer los pagos, ¿no? El presupuesto, la distribución de ese presupuesto. Pero muchísimas veces tú hacías reclamos relacionados con la distribución del dinero, como la forma en la que se hacían los pagos, e inclusive te comprometías con cosas sin contarme antes. Y pues entonces era la hora de hacer los pagos, tú, oye, mira, que es que hay que pagar tal cosa. Y, pero ¿cuándo compraste eso? ¿Cómo? Entonces tú te enojabas porque te sentías como si yo realmente estuviera intentando controlar. Yo creo que eso era lo que tú sentías y por eso me lo ocultabas. Ahora, entiendo que pues siempre, para todo tú siempre estabas equivocado, entonces entiendo por qué no me ocultabas esas cosas, me decías mentiras con relación a ese nuevo compromiso. Pero nunca se respetó como eso realmente y sí discutimos muchísimo por dinero. Es que no sabes tampoco las decisiones que se tomaban. ¿Sabes también que fue otro fallo? Que es que siempre manejaste el dinero tú. Siempre. Desde el inicio, hasta en los negocios, hasta en la empresa. Creo que ahí yo sí no respeté. No respeté porque yo decía, pues, me tocaba sacar plata con escondidas. Pero si paso yo trabajo también. Claro, y tienes toda la razón. Una falta de comunicación. No, pero es que era porque es que contigo realmente en una época era muy difícil que tú lograras comprender algo tan sencillo. Sí, aunque lo único que puedo decir en ese punto, pues era que eran temas de dinero y que habían unos compromisos, entonces como que comprometerse en cosas que de pronto o estábamos exponiendo el presupuesto o de pronto nos veíamos abocados a que ya teníamos que hacer unos ajustes increíbles para poder de pronto cumplir. Entonces, sí me parecía que las razones por las que faltabas a ese punto, pues si me hubieras dicho para mí cuál hubiera sido realmente la manera de manejar en ese momento. Por eso, hoy en día no nos pasa eso, porque esas cosas las podemos hablar abiertamente. Y es que si tú en ese momento me dices, ¿sabes qué? Yo me siento así, me siento de esta forma, hubiera podido, quién sabe si te hubiera podido comprender, ¿no? No, pero es que era, pero mira, pasaron más de 20 años para que yo empezara a manejar el dinero, porque hoy en día lo estoy manejando yo. No significa que sea por siempre, ahora va a ser rotadito, no importa, o sea, una época tú, una época yo, o sea, no, a la final es de una sola cuenta. Yo creo que lo más difícil era que no se te podía hablar. Sí. Ya uno como que se mentaliza, yo no sé por qué le pasa eso a uno, pero yo ya sabía que tú te ibas a poner bravo. Y efectivamente te ponías brava y peleabas. Sí, yo creo que esa es una gran lección que le podemos dejar a las personas que nos ven y es compartir. Si realmente nosotros no estamos dispuestos a escuchar a la otra persona, es bien difícil que la otra persona quiera abrirse con nosotros, quiera contarnos cómo se siente, nos quiera expresar sus emociones, sus sentimientos respecto a algo. Es bien difícil. Los errores más grandes que cometíamos era no escuchar. Las conversaciones de nosotros eran cada uno defendiendo realmente su posición. En la mía, la más arraigada. Uno de nuestros mayores aprendizajes, permitirnos sentir y expresar lo que sentimos. Expresarse.
y en ningún momento nos invalidamos. Si yo te digo, tengo miedo, si yo te digo, me pasa esto, me siento triste, estoy enojada, tú no me invalidas y al igual yo. Te escucho y puedo entender por lo que estás pasando y eso es algo que, pues que al comienzo de nuestra relación no hacíamos, ¿no? No, eso no existía. Bueno, te tengo la última, que era cuando llegaba y decidimos que nos íbamos de vacaciones, o cualquier viaje. Tú al principio, toda linda y cariñosa, amorosa, abrías la maleta, pero hacía reclamos o echaba vainazos, o decía, pero justo no me trajo tal cosa, se le quedó el cepillo, se quedó tal cosa, y un día pues como que no te gustó. Y pues nunca más me volviste a hacer la maleta hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero eran Sí, unas peleas bravas. Y tú hacías la maleta, pero eran unas peleas duras, yo me acuerdo. Unas discusiones bravas en los paseos. en su momento, cuando tomé esa decisión, tal vez lo hice por venganza, porque no era justo para mí que tú me reclamaras. Yo te hacía la maleta como un gesto de amor y tú pues no lo veías así y lo único que veías era, "Ah, no me echaste tal cosa". Sí. Entonces, pues ahí yo me sentía profundamente herida y yo creo que en primera instancia cuando lo hice, dije, no, no le vuelvo a hacer la maleta y yo creo que en algún momento esa decisión fue tomada más como un castigo, como una venganza, como la mayoría de las peleas que terminaban castigándote con que pues estamos enojados, no te vuelvo a hablar y por ende podía pasar muchísimo tiempo y no teníamos relaciones sexuales porque esa era mi forma de castigarte. Pero eso no lo vamos a hablar ahorita, eso lo vamos a dejar para otro episodio. Pero es que yo no estaba bravo con ella, ¿no? O sea, yo estaba bravo ahora contigo. Con ella no. Yo aclaro eso. No, Sí, pero no eran castigos tan largos, afortunadamente. Eso se negociaba. fue un problema porque eso deteriora muchísimo la relación. Mm. Tuvimos una discusión y lleguemos a un acuerdo, ¿no? O sea, realmente escuchémonos y bueno, solucionemos. Nos lastimamos mucho en ese sentido y fracturamos mucho la relación por no saber manejar nuestras discusiones. Entonces, Mira, yo creo eso. De mi yo, parte, esos son los puntos que yo tenía para sí, compartir pero hoy. yo sé que esto no está, o sea, no está en el tema del día, pero yo sí quiero contarte una experiencia muy personal. Yo el tema de la maleta, al principio lo vi como una venganza tuya. Ah, que le cuesta, tan mala gente, tan envidiosa. Pero hoy en día yo agradezco que hayas hecho el tema de no hacerme la maleta, porque es que realmente tú no sabes, ni tienes por qué saber lo que yo quiero llevar. Es un ejemplo grandísimo de que definitivamente yo debo empacar lo que yo me quiero poner, lo que yo quiero usar, lo que yo voy a necesitar, porque es que como en toda esta vida, primero soy yo, como primero eres tú para ti. Tú te preocupas por tu secador, por tu pizza, por tu ropa. Yo me preocupo por mis lociones, por mi máquina de afeitar, por mis tenis, porque tenemos gustos completamente diferentes. Tu maleta no se Sí. parece, o sea, yo he hecho 6 pares de tenis y tú echas un secador y una pinza. Nuestras prioridades son diferentes, pero ahorita cada uno hace su maleta y disfrutamos porque sabemos lo que estamos llevando. Para mí eso fue una gran enseñanza, la verdad, porque me volvió de verdad un poco más responsable. Y si se me quedó algo, no es culpa tuya, es No. culpa mía. Sí, y a mí me molestaba mucho el hecho de que tú me hicieras sentir como culpable de que justo querías usar algo, sí, no lo había llevado, entonces sí me sentía mal y bueno, la manera como manejamos esas peleas, porque se convertían en peleas, creo que hubiera sido más fácil si yo hubiera podido decirte eso, ¿no? O sea, decirte realmente cómo me sentía yo, mira, yo hago esto como un gesto de amor hacia ti y tú realmente estás pues es viendo más lo que se quedó. Nos sirvió para aprender muchísimo. Hoy en día tú haces tu propia maleta y no pasa nada. Y tengo muchísimas otras maneras de manifestar mi amor hacia ti. No te hago la maleta y no pasa nada, todo está bien, ¿sí? No, no, es como cuando compartimos la cocina, o sea, en nuestra casa no hay un orden de quién cocina y quién no cocina. Hay que cocinar, ¿no? Bueno, eso dejémoslo para otro Bueno, sí. episodio porque vamos a compartir cómo nos distribuimos tareas en el hogar, cómo hacemos ese tipo de cosas, porque pues
Aquí en Estados Unidos no contamos con ayuda como de pronto sí lo podíamos tener en nuestro país. Aquí nos distribuimos las cosas, pero eso lo vamos a compartir en otro episodio. Hoy queríamos compartir este tema del por qué discutíamos y terminaba en pelea. Y siempre terminabas con que me voy a separar. Uy, sí. Y aquí Sí. estamos, y aquí estamos. Y aquí estamos y sí se puede y es muy hermoso y es muy lindo poder tener la relación que tenemos hoy en día. Yo creo que ese es el mensaje más importante y es que realmente sí podemos transformarnos. El camino realmente es hacia acá, dejando de buscar afuera la forma en la que tú cambiaras. Realmente el camino fue primero cambiando yo lo que me correspondía a mí porque no te podía cambiar a ti. Después ampliaremos un poco eso, cómo es que se puede llegar a transformar las relaciones. Muchísimas gracias por unirte a este viaje personal en este segundo episodio de Charlas con la Tóxica. Al compartir nuestra historia, queremos demostrar que el crecimiento y la superación son posibles incluso en las circunstancias más difíciles. Recuerda, tú también puedes escribir un nuevo capítulo en tu vida. Hasta la próxima semana, donde continuaremos brindándote historias y perspectivas para inspirarte en tu propio viaje hacia el bienestar y la felicidad en pareja. Por favor, déjame un comentario. Si te gustó, dale manito arriba, compártelo para llegar a más personas. Si tienes preguntas, déjalas en los comentarios y en los próximos episodios las iremos contestando. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Que descanses. ¡Mua!